Muy buenos días. El día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica de las actividades de los miércoles porque vamos a hacer la primera sustentación del trabajo de grado de los residentes de último año que están a punto de graduarse. Vamos a empezar con el trabajo del doctor Ahmed Asia Cuello y Ángela Tejada. La dinámica va a ser que ellos van a hacer la presentación de todo su trabajo, los resultados, de todo el informe, de su final del trabajo, y luego los jurados van a hacer las respectivas preguntas, argumentos, lo que tengan que decir. Se hace una contestación por parte de los estudiantes, de los directores de trabajo de grado, y finalmente se le da la oportunidad a los asistentes a que hagan las preguntas o comentarios pertinentes. Como estamos transmitiendo en online, también se le da la oportunidad a la gente que nos está viendo por fuera para que haga preguntas al respecto. ¿Listo? Muy bien. Buenos días. Bueno, comentó el doctor Fabián, mi nombre es Ahmed Asia Cuello y para este trabajo pues tuve la compañía de la compañera reciente Ángela Tejada y nuestros asesores fueron el doctor Fabián Casas y el doctor Francisco Gómez. Nuestro trabajo, que es requisito para obtener el título de anestesiólogos de la Universidad de Antioquia, se titula Uso de máscara laringia clásica en pacientes con aneurismas cerebrales tratados con terapia endovascular, serie de casos. Queremos darle agradecimiento a la clínica ENSA, que fue el sitio donde realizamos la intervención pues propuesta en el trabajo y declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés. Entonces, a modo de introducción, queremos empezar recordando en qué consiste pues la lesión del aneurisma cerebral. Primero, los aneurismas son lesiones adquiridas que consisten en dilataciones de los vasos arteriales que se deben al debilitamiento de la pared del mismo y que aumenta el riesgo así de que este vaso arterial pueda sufrir ruptura con la consecuente hemorragia cerebral, pues la hemorragia subaracnoidal. Denominamos aneurisma cerebral a aquellas dilataciones arteriales que comprometen las ramificaciones de aquellos vasos que ingresan al espacio subaracnoideo o los que ingresan pues por encima de la base del cráneo. Se reporta en la literatura que estas lesiones tienen una incidencia aproximada del 1 al 2% de la población general, reportándose cada vez en varios estudios que hay aumento en la prevalencia debido a que cada vez se piensa más en esta patología, que se busca más y que hay mejores métodos diagnósticos de los mismos. Y cada vez, debido a ese diagnóstico más temprano, se están realizando terapias o manejos pues de forma igualmente más temprana para así disminuir los riesgos grandes que aquí queremos resaltar, como son la ruptura y la hemorragia subaracnoidea, los cuales se asocian con una alta morbimortalidad en estos pacientes. Como factores de riesgos implicados o que se han descubierto que aumenten esa probabilidad de romperse un aneurisma, se cuenta con que hay factores relacionados con el paciente, como son el tamaño. Se sabe que aneurismas de más de 7 milímetros tienen mayor riesgo de romperse, el ser mujer, tener historia familiar de ruptura de aneurisma cerebral y aquellos aneurismas que se localicen en las arterias cerebrales anterior y posterior son los que implican mayor riesgo de ese evento de ruptura. Y hay factores relacionados, cuando se lleva a la reparación de esta, relacionados con el acto anestésico o con el acto pues quirúrgico como tal, que son un plano anestésico superficial, que el paciente presente dolor durante el procedimiento, hiperventilación y algo que queremos resaltar que es la respuesta simpática a la intubación y a la extubación. Los aneurismas cerebrales, pues, existen diversas clasificaciones, unas basadas en imágenes, conocemos pues la clasificación de Fisher, pero queremos resaltar en este caso la clasificación clínica realizada pues en los años 60 por los doctores Huhn y Hess, que hacen una clasificación de la presentación de los pacientes con esa patología, graduándola de 1 a 5, en donde a mayor graduación es el peor pronóstico que conlleva pues esta patología en los pacientes. Recordando que el grado 1 es aquel donde el paciente se encuentra asintomático con mínima cefalea y leve rigidez de nuca,
El grado 2 con cefalea moderada severa, con rigidez de nuca pero sin déficit neurológico. Ya el grado 3 implica somnolencia, confusión con un déficit neurológico focal leve, hasta llegar a un grado 4 o 5 en que ya el paciente presenta un coma profundo con rigidez de descerebración y apariencia moribunda. Entonces, como les mencionaba, estos grados, a mayor grado pues de la clasificación de Jun y Hess, hay mayor compromiso del paciente y un peor pronóstico asociado pues a esa patología. Clásicamente en la literatura se describen tres alternativas de manejo para los aneurismas cerebrales. Pues las tres opciones que se describen son: una, observación clínica, cuando considera pues el tratante, que generalmente son neurocirujanos, que por el tamaño, la localización y los otros factores asociados, el paciente presenta bajo riesgo, se puede realizar el manejo con observación, seguimiento con imágenes. La terapia clásica que se describía que era hacer craneotomía y de esa forma clipar el aneurisma, y terapias pues no para decir que es muy reciente, pero que es lo que se ahoga pues últimamente a realizar en mayor medida, es el tratamiento con terapia endovascular insertando coils o stent microespirales. Esa técnica consiste en realizar pues cateterismo arterial, que principalmente se utiliza pues la arteria femoral, ascendiendo con este catéter hasta el vaso que se encuentra implicado con la lesión, y en este ingresar un microespiral metálico que suele ser de tungsteno, el cual realiza a través de electrotrombosis un trombo que bloquea pues la entrada o la base del aneurisma y así lo excluye. Ese procedimiento fue comparado con la técnica clásica, que era el clipado a través de craneotomía, y el estudio más grande al respecto, publicado en el año 2012 en la revista Lancet, es el estudio ISAT, que incluyó más de 2.100 pacientes, en el que se comparaba la terapia endovascular con el clipado, como les mencionaba. Es un ensayo clínico aleatorizado, en el que, para resaltar como resultado grande, que la terapia endovascular se asoció con una tasa de supervivencia a un año mayor que en los pacientes en quienes se realizaba craneotomía, y que esos resultados permanecieron luego en el seguimiento a 7 años que se les realizó a esos pacientes, y fue un resultado estadísticamente significativo. Esto, pues, a partir de ese estudio, entonces es como si se hubiese partido en dos pues la historia del manejo de los aneurismas, pues de los pacientes con aneurisma, y cada vez la terapia endovascular ha venido pues en aumento su uso para el manejo de estos pacientes. La literatura nos reporta que el manejo anestésico sugerido para esos pacientes es con anestesia general, en el que se debe buscar realizar esas intervenciones: monitoría invasiva, relajación neuromuscular con intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Pero, como recordamos en las primeras diapositivas, uno de los factores de riesgos asociados a ruptura del aneurisma y que implicaba pues el acto anestésico era la respuesta simpática a la laringoscopia, intubación y a la extubación. Por eso, muchas personas en el mundo, y a nosotros nos surgió también esa inquietud de si es posible emplear máscara laríngea como abordaje de la vía aérea en estos pacientes en quienes se realice terapia endovascular para corrección de aneurisma. Revisando en la literatura, nos encontramos que al respecto solo existen reportes y series de casos, principalmente estas dos de las que vamos a hacer énfasis al final de la charla. Son estudios que incluyen el primero 26 pacientes y el segundo 3 pacientes, que son, como les mencionaba, serie de casos hablando al respecto de la utilización de máscara laríngea en el manejo de la vía aérea de pacientes llevados a corrección con terapia endovascular. Entonces nos surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el comportamiento de los parámetros hemodinámicos no invasivos con el uso de máscara laríngea clásica en pacientes adultos con aneurisma cerebral que son llevados a reparación por terapia endovascular en una clínica especializada? Esta inquietud surge, en realidad la inquietud nace de un docente quien es experto en el tema y quien viene desde hace muchos años realizando, pues brindando anestesia a este tipo de pacientes, y quien tiene una idea muy clara en que así como ha progresado y hemos tenido avances en el manejo que inicialmente era por craneotomía, un manejo quirúrgico, y se ha progresado a una técnica menos invasiva como es la terapia endovascular,
en esa misma línea debe progresar el acto anestésico y ser cada vez menos invasivo, que sabemos que esos procedimientos invasivos también se asocian con morbimortalidad en los pacientes. Entonces, el objetivo principal de nuestro estudio era describir los parámetros hemodinámicos no invasivos en pacientes con diagnóstico de aneurisma cerebral en quienes se iba a emplear máscara laríngea clásica y ser llevados bajo anestesia general a reparación con terapia endovascular. Esos parámetros hemodinámicos que queríamos evaluar eran la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, la saturación arterial de oxígeno y el CO2 al final de la expiración, lo cual íbamos a realizar en estos 6 momentos, que son considerados importantes durante ese procedimiento de corrección de aneurisma con terapia endovascular. Entonces, los 6 momentos eran el tiempo 1, que era antes de la inducción, para tener un valor basal de esas variables hemodinámicas. El segundo tiempo, que era luego de realizar la inducción y antes de insertar la máscara laríngea. El tercer tiempo era luego de realizar la inserción de máscara laríngea clásica. El cuarto tiempo era cuando estuvieran realizando el procedimiento pero aún no hubiesen aislado el aneurisma. El quinto momento era durante la inserción del coil y el último momento era al finalizar el procedimiento y luego de retirar la máscara laríngea y que el paciente fuera trasladado a la UCI. Como objetivos secundarios realizamos lo siguiente: describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con aneurisma cerebral que eran llevados a corrección con terapia endovascular. Pues dentro de eso íbamos a describir las variables como la edad, el género, clasificación de ASA, entre otros, como vamos a ver al final. Otro objetivo secundario era medir la proporción de pacientes que requerían intubación orotraqueal en el transoperatorio. Era ver qué pacientes de esos pues como vimos, la intervención era el uso de máscara laríngea, ver cuáles de esos pacientes requerían por algún motivo realizarse intubación orotraqueal. Identificar luego cuántos de esos pacientes que requirieron intubación no se lograron extubar y que ingresaron a la UCI con esa condición de estar intubados. Y además de eso, determinar la presencia de casos de ruptura de esos aneurismas en el transoperatorio. Esos eran los objetivos secundarios planteados y que vamos a mostrar más adelante los resultados. Entonces, para eso, el diseño del estudio planteado fue un estudio observacional descriptivo prospectivo tipo serie de casos. Sabemos que la mayoría de intervenciones, cuando son novedosas o cuando se hace un cambio a la práctica habitual, empiezan con reportes o con series de casos que dan pie para la realización de estudios con mayor rigor metodológico. La población a evaluar eran pacientes mayores de 18 años que tuvieran el diagnóstico de aneurisma cerebral y que estuvieran programados para corrección con terapia endovascular en la clínica EMSA entre los meses de abril de 2015 y febrero de este año, 2017. Entonces, ¿por qué escogimos la clínica EMSA? Para quienes no conocen, esta clínica es un centro especializado de tercer o cuarto nivel en donde se atienden pacientes principalmente con patología cardiovascular y cerebrovascular, que cuentan con una amplia experiencia en el manejo de ese tipo de pacientes, pues hablando específicamente de los pacientes con lesiones como aneurisma cerebral, y que es una clínica que se caracteriza porque no cuenta con un servicio de urgencias como tal, sino que los pacientes que ingresan a esa institución lo hacen o remitidos de otra institución o los que ingresan pues por el área de consulta externa evaluados por sus especialistas. Entonces, esa clínica está ubicada en el municipio de Bello. Como les mencionaba, es una clínica especializada y que cuenta con un grupo con amplia experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Los criterios de inclusión que determinamos para los pacientes que iban a ingresar a este estudio eran, primero, paciente mayor de edad, o sea, mayor de 18 años, que tuviera diagnóstico de aneurisma cerebral, ya sea no roto, o sea, un paciente que se hizo un diagnóstico con imagen antes de que sufriera ese evento de ruptura, o que si presentaba el fenómeno de la ruptura, que tuviera una hemorragia subaracnoidea con clasificación clínica de Juniges 1 o 2. Además que estuvieran programados para corrección con terapia endovascular bajo anestesia general. Como criterios de exclusión, pues definimos aquellos pacientes que estaban programados para corrección, no por terapia endovascular, sino por clipado, pues que ya se salía del objetivo de estudio de nuestro trabajo. Este trabajo
luego de realizar el protocolo y de ser revisado por los asesores, fue enviado pues a evaluación por el comité de ética de la universidad y un comité técnico que creó la clínica, porque pues no cuentan con el comité de ética, y fue aprobado por ambos comités. Se diseñó un consentimiento informado que fue explicado a los pacientes antes de realizar el procedimiento y que se contó pues con el aval de ellos y procedieron a firmar, y se respetó la confidencialidad en todo momento de todos los pacientes. Aquí les traigo una imagen del modelo pues del consentimiento informado que se le presentaba a los pacientes, en donde nosotros, además de permitir que el paciente leyera, le explicábamos en qué consistía el estudio y de qué intervención era la que íbamos a realizar. El paciente firmaba y además llevaba el respaldo de uno de los dos investigadores. Para mostrar el flujograma entonces de cómo ingresaban los pacientes. Primero, pues como le mencionaba, el paciente ingresaba a la clínica y se programaba eso a través de consulta externa o remisión de otra institución. Uno de los investigadores, cuando el paciente estaba programado, verificaba que el paciente cumpliera los criterios de inclusión y se realizaba en ese momento la valoración preanestésica. Posteriormente, si el paciente cumplía los criterios, se explicaba y se firmaba el consentimiento informado, y posteriormente pues se llevaba al paciente al acta anestésico y la corrección del aneurisma contracto endovascular. En ese momento recogíamos todos los datos que requeríamos y luego de finalizado el procedimiento el paciente era trasladado a la UCI. Entonces, de la recolección de datos, pues los datos eran tomados de la historia clínica de la entrevista que se realizaba al paciente, principalmente pues indagando por todos esos factores sociodemográficos, y se realizaba durante el acto anestésico y con el registro anestésico la recolección de los datos del objetivo principal que mencioné previamente. Estos datos eran consignados en un formato que diseñamos para esto y luego se iban a digitar esos resultados en una hoja de cálculo de Excel 2010. Aquí traigo una imagen del modelo pues del formato con el que recogíamos los datos, donde se consignaban todos esas variables sociodemográficas de edad, identificación, género, la clasificación ASA, las patologías asociadas, el tipo de aneurisma, la localización, el tiempo, pues íbamos a cuantificar el tiempo que duraba el procedimiento, y aquí están las variables hemodinámicas en los 6 tiempos que les expliqué previamente, y acá los otros objetivos secundarios, que era si había requerido intubación, si el paciente presentó ruptura y si había tenido que ingresar a la UCI intubado el paciente. Y abajo pues dejábamos la explicación en qué consistían cada uno de los tiempos al anestesiólogo que realizaba esto. La técnica anestésica, para resaltar que todos estos pacientes fueron manejados por el mismo anestesiólogo y quien realizó la misma técnica anestésica que se estandarizó pues para todos los casos. Que esto consistía primero en una monitoría básica realizada con un cardioscopio, tensiómetro, oxímetro y capnógrafo. La inducción era similar en todos los pacientes: fentanilo a dosis de 1 a 2 microgramos por kilo intravenoso, lidocaína 1.5 miligramos por kilo intravenoso, propofol 2 miligramos por kilo intravenoso y dexametasona 8 miligramos IBL. Luego de 2 a 3 minutos de realizada la inducción se procedía a la inserción de la máscara laríngea clásica y el sostenimiento anestésico se realizaba con sevoflurane manteniendo concentración alveolar de una cama. Entonces recogíamos los datos, los consignamos en hoja de Excel y posteriormente realizamos un análisis estadístico con este software, el SPSS21. A las variables cuantitativas les realizamos análisis mediante medias y desviaciones estándar, y a las variables cualitativas un análisis mediante frecuencias y proporciones. Y los resultados entonces que nos arrojó el trabajo fueron los siguientes. Primero, incluimos 60 pacientes en total con el diagnóstico de aneurisma cerebral programados para corrección con terapia endovascular, con una edad media de 57,9 años, con un rango entre 23 y 81 años, parecido a lo que nos dice la literatura del rango de edad en que suelen ser llevados este tipo de pacientes al procedimiento. La duración promedio de este procedimiento fue de 59,4 minutos, con un rango entre 35 y 130 minutos, valores que se asemejan a lo que nos informa la literatura, donde el tiempo promedio de duración de eso que nos reportan la serie más grande es de 57.3 minutos, con un rango que va entre 15 y 158 minutos. Esto nos constata pues la experiencia con la que cuenta el grupo, que se asemeja a los estándares pues a nivel mundial. De estos 60 pacientes, la mayoría eran mujeres.
Fueron 46 que representan un 77% de la muestra y 14 que representan el 23% eran hombres. La presentación clínica de la mayoría de los pacientes eran aneurismas no rotos en el 73% de los casos. Esto se debe a que, como mencionaba, cada vez se hacen diagnósticos más tempranos con la mejoría pues que hemos tenido en las imágenes diagnósticas. Un 20% correspondían a pacientes con hemorragia subaracnoidea clasificación Juniges 1 y un 7% con clasificación de Juniges 2, que era pues la población que cumplía criterios de inclusión. En cuanto a clasificación del estado clínico de la ASA, el 88%, o sea 53 pacientes eran clasificados ASA 2 y solo 12%, fueron 7 pacientes, clasificación ASA 3. La principal comorbilidad asociada que presentaban estos pacientes era la hipertensión arterial, que pues es lo que parecido a lo que nos indica la literatura, en donde ese es el principal factor de riesgo o la principal comorbilidad que presentan asociada a los pacientes, pero también nos encontramos en que en proporción similar, pacientes que no presentaban ninguna patología. Ya en proporción mucho más baja, pacientes que presentaban, además de hipertensión asociada a tabaquismo o tabaquismo solo, eran menos del 5%, hipertensión más diabetes, vasculitis, y acá menos del 3% pacientes con las 4 condiciones, que esos son los factores de riesgo clásicos asociados pues al riesgo de presentar aneurisma y que también son factores asociados a la ruptura del mismo. Y en esa gráfica queremos mostrar la distribución del compromiso arterial, pues la arteria comprometida con la lesión aneurismática, en donde más del 50% de los pacientes tenían lesión en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, pero encontramos que había pacientes con compromiso de la carótida interna, la cerebral posterior, de la comunicante posterior, y había un paciente con compromiso de la arteria basilar. Pero como vemos, la mayoría se concentraban en los que tenían compromiso de la cerebral anterior y la cerebral media, parecido a lo que nos informa la literatura. Ahora sí, para hablar de esta tabla que es de las más importantes de los resultados del trabajo, que era el comportamiento de esas variables hemodinámicas, que era lo que queríamos identificar. Es el promedio de esas variables para resaltar el tiempo 3, que es la medición que realizamos luego de la inserción de la máscara laríngea. En este momento, comparando con el momento inmediatamente anterior, el tiempo 2, que si recordamos es la toma de esas variables después de realizar la inducción, ¿cómo vemos estas variables de presión arterial media, frecuencia cardíaca? En lugar de tener un aumento por la respuesta simpática que se produce pues como sabemos, a la laringoscopia, a la intubación, pero no ocurrió acá con la inserción de la máscara laríngea. De igual forma no encontramos pues cambio en la saturación ni en el expirado de CO2. Estos resultados antes nos mostraron que hubo una disminución de estas variables. La presión arterial media después de la inserción se disminuyó en un 14,9% y la frecuencia en un 4,3%, lo cual respecto al valor previo tenía una significancia estadística con un valor de P menor de 0.001. Y de los resultados de los objetivos secundarios, resaltar que ningún paciente requirió de intubación orotraqueal en el transoperatorio. Por tanto, ninguno salió con intubación a la unidad de cuidados intensivos y durante el procedimiento no se documentó en ninguno de los 60 casos ruptura del aneurisma en ese momento en el transoperatorio. Entonces, para empezar la discusión del trabajo, recordamos pues que lo que le mencionaba, cuando se va a realizar la reparación del aneurisma, lo que nos dice la literatura es que se sugiere realizarlo con anestesia general buscando disminuir pues, dos interferencias que pueden llevar a complicaciones como son el movimiento del paciente y la respuesta simpática a la intubación, y por eso se sugiere realizar anestesia general con monitoría invasiva, que el paciente vaya relajado, intubación y ventilación mecánica. Pero precisamente esa intubación va a conllevar a una de esas interferencias, como es la respuesta simpática que tiene el paciente, que recordamos, realizamos anestesia general y va a haber un impacto circulatorio en el paciente al realizar la laringoscopia, luego al realizar la inserción del tubo y también cuando hagamos la extubación, los cuales nos van a aumentar el riesgo de ruptura. Recordamos que
ese riesgo de romperse o no romperse el aneurisma se va a ver un desbalance en ese equilibrio que debe haber entre mantener la presión de perfusión cerebral y disminuir esa presión transmural, que es la que al aumentarse o a generarse ese desbalance nos va a llevar a la ruptura de ese aneurisma. Entonces nuestra meta, lo propuesto es disminuir ese riesgo de ruptura de aneurisma, que ese riesgo se sabe que tiene, pues es mayor, lo que nos reporta la literatura, en el momento de la inducción de la anestesia, en el que puede ocurrir hasta en el 1 a 2% de los casos, y que se sabe está precipitada por ese aumento súbito de la presión arterial durante la intubación. Este fenómeno es muy importante porque se asocia con una alta morbilidad y sobre todo mortalidad, en el que se ha descrito que hasta el 75% de los pacientes en quienes ocurre esa ruptura pueden fallecer secundaria a esto. Entonces lo que nuestra propuesta y lo que queríamos mostrar era que la máscara laríngea es útil para evitar esa excitación inducida por el estímulo a la laringoscopia y la intubación, y que nos va a reducir la incidencia de tos y los cambios hemodinámicos con una alta eficacia y seguridad. Entonces, para recordar los estudios que les mencioné previamente, este primero que se había reportado en la revista de anestesiología realizado pues de Polonia. Este estudio fue realizado en un centro en Polonia que incluyó 26 pacientes. Fue una serie de casos que eran pacientes también con un aneurisma cerebral que se clasificaba como no roto o con clasificación clínica de hemorragia Von 1 y 2. Pacientes clasificación ASA 1 o 2 que eran llevados a reparación con terapia endovascular. Ellos realizaron un procedimiento similar al nuestro, pero tenía una gran diferencia, y era que uno, ellos sí relajaban a todos los pacientes, y dos, que el sostenimiento anestésico lo realizaban con anestesia total intravenosa con remifentanil y propofol. Este otro estudio, que fue con 3 pacientes, fue similar a este, pero variaba pues en la cantidad de pacientes, realizaban una intervención similar, también relajaban a los pacientes y el sostenimiento era con anestesia total intravenosa. En estos dos casos encontraron también que el uso de máscara laríngea se asoció con una adecuada estabilidad hemodinámica en cuanto a la variabilidad que presentaba la presión arterial, frecuencia cardíaca, la saturación y el expirado de CO2, que no presentaron cambios con la inserción y que tuvieron un transoperatorio y un postoperatorio inmediato sin complicaciones asociadas a esos cambios hemodinámicos. Mostrando así que la máscara laríngea es una opción llamativa y útil en este tipo de procedimientos. Reconocemos que el trabajo pues tiene unas limitaciones que no pasan desapercibidas. Lo primero es que empleamos monitoría no invasiva. Pues obviamente hubiese sido ideal tener monitoría invasiva para hacer un registro constante de las variables hemodinámicas, pero decidimos realizarlo así, como les mencioné al principio, por la experiencia con la que cuenta el anestesiólogo que realiza el procedimiento, quien pues ya tiene muchos años y quien va en esa línea de trabajo de que si disminuimos la invasión pues si hay progresión en la técnica quirúrgica, de igual manera debemos progresar en la técnica anestésica, y uno de esos puntos, además del uso de la máscara, es cada vez monitorizar de forma menos invasiva a los pacientes. Otra limitante es que no había disponibilidad en el centro de máscaras laringeas de segunda generación, que sabemos que comparadas con las de primera generación son más seguras y que presentan aún menor cambio o respuestas hemodinámicas con la inserción de las mismas. Y lo otro es que trabajamos pues en un centro, o se realizó el estudio en un centro altamente especializado, lo cual puede tener pues alterar la aplicabilidad de esos resultados en otro centro en donde no se cuente con esa experiencia, que como vimos los resultados, los datos son similares a lo que nos muestra la literatura a nivel mundial. Pero sí pensamos que este estudio observacional nos puede servir como base para diseñar estudios experimentales con un mayor rigor metodológico, en el que proponemos pues que se pueda realizar una comparación entre el uso de máscara laríngea versus intubación orotraqueal en pacientes con esta condición llevados a reparación con terapia endovascular. Y pues de nuestro estudio sacamos las siguientes conclusiones. El uso de máscara laríngea clásica en pacientes adecuadamente seleccionados muestra que tiene gran utilidad dado el escaso estímulo simpático y que hay una estabilidad hemodinámica posterior a su inserción.
que el avance que han tenido las técnicas de manejo de los aneurismas, parte pues de los neurocirujanos, debe acompañarse por un progreso paralelo en el manejo anestésico empleando técnicas cada vez menos invasivas. Y que en ese sentido la máscara laringe es una opción atractiva y útil para el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Ahora sí, por parte de los evaluadores, ¿alguna inquietud o sugerencia? Voy a presentar el grado, no los había presentado antes. Nos acompaña el doctor Ricardo Plata, él es médico anestesiólogo de la Universidad del Valle, es neuroanestesiólogo en neuroanestesiología y hasta hace poco se desempeñaba como docente de nuestra sección. Él fue nuestro jurado externo, actualmente se encuentra realizando estudios en Estados Unidos, hasta donde tengo entendido. Y el doctor Mario Zamudio es profesor de la Universidad de Antioquia, anestesiólogo y médico también de la misma, y actualmente se desempeña como anestesiólogo del grupo de vía aérea, por lo cual nos sirvió de jurado interno. Como les dije anteriormente, ellos van a hacer inicialmente las intervenciones y luego les damos la palabra a ustedes. Primero quiero felicitar a los doctores Ace, a la doctora Tejada y a los profesores que estuvieron involucrados en este estudio. Yo sé cuán difícil es dedicarle tiempo y sacar adelante estudios mientras uno está en entrenamiento, y mucho más difícil después del entrenamiento, o sea que es una muy buena oportunidad para hacerlo. Este tipo de estudios, como ustedes lo mencionaban en las conclusiones, sirven para crear conciencia e inquietudes acerca de la probabilidad de desarrollar futuros estudios que nos conduzcan a cambiar nuestra práctica clínica o a evaluar lo que hemos venido haciendo tradicionalmente. Yo tenía algunas preguntas con respecto a la presentación de ustedes. Uno es, ¿ustedes cómo justifican que la literatura haga esas recomendaciones de técnica anestésica para estos pacientes? ¿Cuál es la justificación que da la literatura para intubar al paciente, para poner la línea arterial, para ventilarlo mecánicamente? O sea, porque si eso es lo que recomienda la literatura o lo que se hace más frecuentemente, debe haber algunas razones por las cuales eso se recomienda. Eso es importante mencionarlo porque eso justifica por qué queremos mirar si hay otras opciones, ¿cierto? La otra cosa es, dentro de la literatura publicada hasta el momento en el uso de máscara laringea, si uno mira los pacientes, las publicaciones son en aneurismas cerebrales no rotos. Entonces eso ya nos empieza a crear la diferencia con respecto a los pacientes muy bien seleccionados que ustedes mencionan en las conclusiones, porque inclusive en la serie de ustedes incluyeron rotos, pero la mayoría eran no rotos. ¿Okay? Otra cosa es muy importante también cuando ustedes van a presentar la justificación escrita de este trabajo, es cómo explican ustedes esa disminución de las variables hemodinámicas que ustedes evaluaron después de la inserción de la máscara laringea. Bueno, cuanto a la primera inquietud, que es lo de por qué se sugiere esa técnica anestésica en el que el paciente va con monitor invasiva, va intubado. Y como usted decía, la mayoría de los pacientes son pacientes con diagnóstico de aneurisma cerebral no roto, ¿cierto? Entonces, se sugiere realizar esa técnica anestésica es previendo que pueda ocurrir la complicación más grave, que es la ruptura del aneurisma con compromiso pues del estado de conciencia del paciente y que luego no tenga adecuado manejo de la vía aérea. Entonces, como previendo en que si ocurre una complicación en el transoperatorio, ya tengamos por lo menos asegurada esa parte del manejo de la vía aérea y que el paciente, si va a ingresar a unidad de cuidado intensivo con esa condición, pues ya hemos resuelto esa condición. En cuanto a la otra pregunta de por qué creemos que ocurrió eso, primero pues que lo que mostramos es que la máscara como tal no se asocia entonces a incremento de la respuesta simpática y ese descenso no se debió como tal a la inserción de la misma, sino que fue pues el proceso natural por el mecanismo de acción y el efecto de los anestésicos y en el tiempo en que ocurrió, en el que ahí se alcanzaba el pico, ¿cierto? O sea, no fue una consecuencia de la inserción de la máscara como tal que haya ocurrido esa disminución, porque fisiológicamente pues no habría una respuesta clara al respecto, sino que es más eso,
pues hablando ya de la parte farmacológica de los medicamentos, que se obtenía en ese instante, pues el pico de acción de los medicamentos. Específicamente eso era lo que estaba buscando que respondiera, sobre todo porque en el auditorio hay gente en entrenamiento. Entonces me parece muy importante que ustedes hayan leído muy bien cuáles son las justificaciones por las cuales la mayoría de gente o muchos estudios o cuando se describen los casos se recomienda ese tipo de técnica anestésica, es básicamente por eso. Y también es importante que expliquen, o sea, que den una explicación de por qué la disminución de esas variables hemodinámicas, porque de ahí se desprende la otra parte que les decía. Lo más probable es que haya sido debido al efecto de los anestésicos utilizados durante la inducción. Entonces, hasta el momento uno puede decir que por lo menos no hay un incremento en esas variables cuando se usa máscara laringe. Y eso les da pie para ustedes o alguien más del equipo del grupo, vamos a continuar lo que pueda salir de aquí en adelante. Es decir, algo controlado con controles en los cuales ahí van a comparar las variables entre el que intubaron y el que no intubaron a ver si realmente hay cambios. Entonces, es muy importante que lo hayas explicado y los felicito porque veo que tienen muy buena preparación teórica y justificación que soporte el por qué ustedes han hecho esto y no solamente porque tienen un número grande de casos, que finalmente eso es muy importante porque es una serie muy grande, pero si no se hace una explicación muy precisa de las justificaciones por las cuales ustedes entraron a describir estos fenómenos y las implicaciones que tendrían para empezar estudios que nos lleven a cambiar prácticas clínicas, o sea, sería desperdiciar el número de casos y pienso que lo han hecho, en la presentación lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Bueno, Amel y Ángela, los felicito porque lograron culminar un trabajo de investigación desde el inicio y eso es difícil. Empezar, ustedes diseñaron todo, ¿cierto? El protocolo, la recolección de pacientes, terminaron eso es lo que nosotros buscamos en el servicio. A veces se puede, a veces no se puede, pero yo de mano propia conozco que es muy difícil usted empezar y que la aprueben y terminar, recoger todos los pacientes. Eso es un esfuerzo muy grande que ustedes hicieron. Felicitaciones pues por eso. También me gusta la capacidad autocrítica que tienen. O sea, usted dice, hicimos esto con una intención de generar hipótesis, ¿cierto? Pero tenemos algunas debilidades. Por ejemplo, yo creo que el hecho de que la monitoría sea no invasiva, cuando el desenlace que ustedes buscan es el cambio hemodinámico, es posiblemente la debilidad más grande que tiene la serie. Porque tú dices, listo, yo quiero decir que entre máscara y laringoscopia directa, porque ojo, tubo no es igual a laringoscopia directa, ¿cierto? Pero todavía se hace muchísimo laringoscopia directa en nuestro medio. Entonces, máscara clásica versus laringoscopia directa, quiero ver el cambio hemodinámico. Entonces lo mío es con no invasiva. Ahí fue de pronto, creo yo, la debilidad más grande del estudio. Más si la máscara fuera de primera o de segunda generación, también creo que pudo haber sido una muy buena opción utilizar, por ejemplo, un iGel, que es el dispositivo de segunda generación que menos cambios hemodinámicos ha mostrado en las determinadas series que se han hecho, comparándolo incluso con otros supraglóticos. ¿Y por qué de segunda? Pues porque el canal de aspiración de los de segunda generación permite saber si está bien puesto. Entonces eso sí me va a alterar la respuesta hemodinámica, porque si una máscara clásica me queda dentro de la vía aérea, pues es muy diferente el estímulo a que si me queda bien puesta sobre el espacio supraglótico. Entonces, creo que esas dos son las debilidades pues, del estudio, pero lo que hago válido es que ustedes se dieron cuenta, hacen la autocrítica y miran, listo, esto es una hipótesis para nuevos estudios, de pronto controlando esas variables que podría aportar, ¿cierto? Porque si yo digo, puedo hacer el manejo de algunos pacientes, por ejemplo, los que no están rotos, sean pacientes cuyos tiempos por el sitio donde yo trabajo son menos de 2 horas, porque al final de cuentas, si es muy prolongado, pues igual usted lo va a terminar haciendo con manejo avanzado de vía aérea con intubación endotraqueal. Entonces yo digo, ven, ya la Universidad de Antioquia, este grupo de neuro ha mostrado que los cambios hemodinámicos no son tan grandes con la máscara, le va a poner mascarita.
Yo creo que eso podría mejorar seguridad. O sea, no porque lo hagamos menos invasivo, yo creo que es lo menos importante. No porque lo hacemos más seguro. Entonces, si usted dice, no hacer un supraglótico, sino no hacer laringoscopia directa, sino poner un dispositivo que haga menos estímulo, podría ser más seguro para este paciente, yo creo que ahí vale. Yo creo que eso es lo que podríamos aportar y me parece muy bueno. ¿Qué quedaría faltando? El papel de la videolaringoscopia. Porque una cosa es la respuesta hemodinámica de la laringoscopia directa y otra es la respuesta hemodinámica de la videolaringoscopia. También sería interesante, quedan más preguntas que conclusiones, pero eso es precisamente lo que hace un estudio observacional, generar hipótesis. Entonces me parece muy bien, los felicito por cómo abordaron, por cómo estudiaron y por la autocrítica, es lo que más me gusta de lo que hicieron y que aportan y posiblemente podríamos mejorar seguridad. Más que disminuir invasivo, no, eso no es lo interesante es que puedes hacer más seguras las técnicas y eso, al fin de cuentas, el anestesiólogo es un profesional de gestión de riesgos, ¿cierto? Entonces usted, mientras pueda brindar mayor seguridad a sus actos anestésicos, pues bienvenido sea y muchísimo mejor para los pacientes, los felicito por eso. Muchas gracias. Buenos días, Elmer Gaviria. En primer lugar, es muy importante cuando se hacen este tipo de trabajos lograr evidenciar, demostrar que igual que van avanzando, como usted los decía, en las técnicas quirúrgicas, pues en anestesia, nosotros logremos avanzar hacia menos invasión en los pacientes. O sea que el trabajo cumple con ese objetivo. Tengo unos comentarios que me llevan a unas preguntas que quiero que me sustenten un poquito. Y es la siguiente, la primera, la pregunta grande del trabajo nos lleva desde la máscara laringea a la respuesta hemodinámica, ¿cierto? Por lo menos así estaba planteado de evaluar la respuesta hemodinámica cuando utilizamos máscara laringea clásica. Es indiscutible que el doctor Gómez con su experiencia viene planteando hace tiempo, y en el mundo igualmente, el manejo de estos pacientes con una monitoría menos invasiva, ¿cierto? Y creo que eso se podría y se debe demostrar igualmente con un trabajo prospectivo, con una pregunta de pronto diferente. Yo pienso que si la pregunta del trabajo estaba planteada en la parte de presión, de cambios hemodinámicos, uno sí tiene la obligación de preguntarse, entonces, en este caso, para dar esa respuesta con el uso del dispositivo, ¿utilizo una monitoría no invasiva o utilizo una monitoría invasiva? En segundo lugar, quiero que me sustenten un poquito más, porque creo que igual, estamos en países en vías de desarrollo, pero no queda bien argumentado el decir de que el no tener disponibilidad en esa institución de la máscara laringea de segunda generación, entonces es la que me lleva a utilizar la máscara laringea clásica. Creo que incluso podría igualmente utilizar la máscara laringea clásica con otro argumento, y que era lo que yo hubiera querido que me mostraran un poquito al momento de justificar esa, y es que en los estudios que se han realizado, por lo menos las series que hay publicadas de máscara gastrolaringea con riesgo de regurgitación, broncoaspiración, en pacientes incluso donde inducidamente por la técnica quirúrgica y anestésica se puede aumentar la incidencia de regurgitación y broncoaspiración, como son las cirugías laparoscópicas, entonces uno podría, al analizar esta serie, decir de que podría utilizar una máscara laringea clásica porque al utilizar un dispositivo que brinda una seguridad mayor, la incidencia, y quisiera preguntarle un poquito a ustedes que conocen de eso, la incidencia de regurgitación y broncoaspiración evidentemente estaría menor. Entonces, creo que ahí hay que argumentar un poquitico más desde lo académico, porque insisto, no puede ser únicamente no cuento con el dispositivo, porque incluso podría alguien cuestionarlo desde lo ético y diría estoy de pronto sometiendo a riesgo al paciente cuando la evidencia de pronto en los de una generación es otra.
En tercer lugar, quisiera que me contaran un poco sobre cuando describen la técnica anestésica, plantean en la exposición de que utilizan la lidocaína 1.5 miligramos por kilo en todos los pacientes para disminuir la respuesta simpática a la manipulación de la vía aérea y en otros casos pues lo han planteado como intubación, la respuesta simpática. Y por lo que hemos venido discutiendo acá en este auditorio, cuando hablan de la lidocaína, pues no hay evidencia que nos demuestre esto. Si bien en la clínica yo sigo sosteniendo lo que uno evidencia en la manipulación de la vía aérea al utilizar lidocaína, esa respuesta simpática es distinta en el que utiliza uno tanto en la manipulación inicial como en la final. Entonces quisiera que me argumentaran un poquito frente a el protocolo, digámoslo así, que siguieron, por qué lo argumentan en esa forma, qué más hay. Y me gustaría que me dijeran un poquito también, estamos hablando de personas expertas en esto, sobre los porcentajes de éxito que tuvieron con la máscara laríngea clásica, en el sentido de cuántos intentos de utilización, porque no nos la mostraron, si todos definitivamente fue el 100% de éxito en la primera colocación, en la segunda, y qué pasó entonces si hubo varios intentos, qué pasó con la respuesta hemodinámica. Tengo como inicialmente esos comentarios y esas preguntas. Bueno, en cuanto a los dos primeros puntos, pues precisamente los mencionamos en la presentación como dos limitaciones y que también lo resaltó el doctor Zamudio, que fueron el no realizar la monitoría invasiva y el haber empleado máscara laríngea de primera generación. Pues al respecto pues, del primer punto, ya mencionamos que es una limitante porque sería ideal, si vamos a hablar de variables hemodinámicas, tener la monitoría invasiva y en eso todos estamos de acuerdo. Pero como lo mencioné en la presentación, en esa línea pues de pensamiento de nuestro asesor principal, el doctor Gómez, yendo en esa línea de realizar cada vez menos invasión en esos pacientes, en consonancia pues a los progresos que ha tenido la técnica quirúrgica que cada vez es menos invasiva, pues se decidió realizar con técnica de monitoría no invasiva, ¿cierto? Sabemos que es una limitante y de entrada nosotros conocíamos que era un punto débil del estudio, pero entonces fue esa la motivación de realizarlo así, de realizar cada vez menos invasión en este tipo de pacientes. En cuanto al uso de la máscara laríngea clásica, pues sí, lo mencionábamos, era el dispositivo con el que cuenta la institución. Todos sabemos que a la hora de realizar cualquier estudio clínico, cada serie de casos, un estudio experimental, pues para poder realizar eso en las mejores condiciones posibles se debe contar con un adecuado presupuesto y un patrocinio pues de alguna entidad que indudablemente pues de ser así tendría algún interés detrás, pero nosotros sabemos para realizar este tipo de estudios no contamos pues con esos presupuestos y la clínica ENSA que nos permitió realizar el trabajo pues no, pues cuando le planteamos el estudio pues un punto inicial que nos dieron era que no implicara pues eso aumentar el costo en el manejo de los pacientes y en ese sentido pues nos limitó el uso de los otros dispositivos que hubiese sido ideal, como nos decía el doctor Zamudio, el uso de supraglótico de segunda generación como el AIGE. Entonces pues esa limitante nos quedó allí. Con respecto a la última pregunta que era la lidocaína y además el número de intentos. Con respecto a eso, pues realmente nuestros objetivos no estaba evaluar si la inserción de la máscara laríngea era exitosa al primero o al segundo intento, o dependiendo. Sin embargo, pues entre las observaciones de los formatos de recolección no se hizo esa observación de que hubiese sido difícil la inserción. Y miramos que en casi todos los pacientes, incluso pues como son 60 pacientes, se observó que no había incremento, independientemente no había incremento ya sea de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial media.
En cuanto a lo del protocolo de la inducción con el uso de la lidocaína, nosotros no planteamos pues evaluar el impacto de ningún medicamento en particular y sobre todo pues de la lidocaína en cuanto a esas variables hemodinámicas, sino que queríamos evaluar el impacto de la inserción del dispositivo y luego el retiro del mismo en esas variables hemodinámicas. Y pues muy claro lo mencionaba que la literatura al respecto no nos muestra pues grandes estudios o estudios tipo ensayo clínico en que se compare la lidocaína con otros medicamentos en cuanto a ese resultado, y el resultado que sí tiene mayor evidencia en cuanto al uso de la lidocaína en la inducción es en la reducción del dolor a la administración del propofol. Entonces en cuanto a eso era que pues lo empleábamos principalmente, no tanto pensando en disminuir la respuesta simpática con el uso de la lidocaína, porque el efecto que queríamos demostrar o queríamos encontrar era si la inserción de la máscara era la que generaba ese cambio, sino que el empleo de la lidocaína en ese caso era para disminuir ese dolor a la administración del propofol, principalmente. Quisiera hacer el siguiente comentario para Mediase y para los otros residentes y profesores que estamos aquí en la universidad. Yo creo que, mire, este trabajo con 60 pacientes es muy significativo frente a lo que se quiere mostrar, pero creo que uno tiene que ser muy contundente con el objeto de la pregunta de investigación. Y en ese sentido, por eso hago el planteamiento de que si yo pienso en la monitoría, en las respuestas hemodinámicas, entonces tengo que tener claro que nadie me vaya a decir tuvieron esta limitante o lo hicieron por esto, porque igual creo que lo que sigue en este momento para la evidencia posterior es que se haga un trabajo donde se demuestre que los pacientes con aneurismas cerebrales clasificación Hanighes 1 y 2 se benefician de no tener monitoría invasiva, y creo que es obligatorio hacerlo porque pues el doctor Gómez viene planteándolo hace tiempo y tiene una experiencia enorme sin complicaciones. En la segunda, con respecto a primera generación, máscara laringia clásica, segunda generación, creo que tenemos que hacer un esfuerzo distinto. ¿Por qué? Porque si las máscaras laringeas hoy por regulación de las casas dicen que son 40 usos, con 2 máscaras gastrolaringeas nosotros hubiéramos realizado este trabajo, es decir, con menos de 2 millones de pesos de presupuesto adicional, que ahí es donde tenemos que decir, bueno, facultad de medicina, instituciones, ¿cómo demostramos frente a esa pregunta? Porque la debilidad del trabajo en algún momento y la crítica que nos pueden hacer es, ¿por qué no utilizaron una máscara gastrolaringea? Y yo insisto, yo igual, el argumento se lo doy. Las series que hay reportadas tienen mucho menos de 0.5 de incidencia de regurgitación en esos pacientes de riesgos, que no son estos, pero que los que tienen compromiso neurológico va incrementando el riesgo de broncoaspiración, estos no, porque son sin compromiso neurológico pues grave en esa escala. Y de broncoaspiración no hay casos reportados. Entonces, si yo tengo esa evidencia, puedo decir que me puedo devolver al dispositivo de primera generación y no estoy sometiendo a los pacientes a riesgo. Entonces, lo que les quiero decir es que en la argumentación para la publicación de este trabajo, no digamos es que teníamos limitación económica porque en la institución no contaba con esto, sino que es que la literatura ha mostrado la evidencia claramente de que al utilizar una gastrolaringia para evaluar regurgitación por broncoaspiración, que es el miedo, no se presentan hoy procesos de broncoaspiración, y la regurgitación sin significancia clínica de paso de ese contenido a la vía aérea no es significativa. Entonces creo que esa sería importante. Bueno, en primer lugar los quiero felicitar porque hacer un trabajo de investigación así sea de una serie de casos y descriptivo es bien difícil, y más como nos toca trabajar en general acá en Colombia, que es sin recursos, ¿sí? Entonces, felicitaciones por haber culminado con éxito el trabajo. Y yo quiero llamar la atención sobre varios puntos que es más para mejorar la publicación. En primer lugar, difiero con la mayoría de opiniones sobre
decir que no haber tenido monitoría invasiva es una limitante. Para mí eso antes es una fortaleza, es como darle la vuelta en el argumento de por qué se puede volver una fortaleza. En la medida en que la vía aérea no se manejó de manera invasiva, yo estoy de acuerdo que también la monitoría va en ese mismo camino. Ahora, recuerden que ese es el desenlace principal del estudio, y cuando uno habla de desenlaces principales, el instrumento de medición del desenlace principal tiene que estar muy bien calibrado, muy bien, digamos, equiparado al estándar que haya en ese momento para medición. Si el estándar es la monitoría de la presión arterial invasiva y el método de medición que ustedes utilizaron no invasivo, que utilizamos en general en cualquier otra cirugía, lo importante es que mencionen en la publicación que el aparato que utilizaron para medir las presiones estaba calibrado y que en general, si de pronto tenían pacientes, pues yo sé que ya no sé, no creo que se haya hecho o no sé si eso lo tienen calculado en la clínica, mostrar que el aparato, en general, la variación con relación a una monitoría invasiva de otro paciente no tenía gran diferencia. Entonces, eso ayuda para, digamos, reforzar la parte de que no se hizo monitoría invasiva. Y para completar, digamos, esa argumentación y esa justificación de la no monitoría invasiva, yo pienso que es importante de pronto tener la parte de la evolución de los pacientes. Si a esos pacientes a todos les fue bien, eso también es otra justificación más para decir que se hizo de una manera muy segura esa monitoría, pues que fue segura la monitoría. No sé si ustedes hicieron seguimiento, pues ahorita me pueden responder, ¿sí? Bueno, otro punto que también lo mencionó el doctor Elmer, yo creo que es cuando hablaban de seguridad, de la seguridad y lo que él mencionó de haber descrito si, por ejemplo, la inserción de la máscara fue difícil, si pudo haber de pronto trauma, algún problema. Yo creo que eso era más como el protocolo que, aunque no es un ensayo clínico, así sea una serie de casos, uno debe establecer. Vea, si yo, mi trabajo va a ser y tengo unos criterios de inclusión y otros de exclusión, y tengo claro que si se me presenta este problema, esta complicación, voy a migrar a intubación endotraqueal. Entonces, por ejemplo, si tuve, que no sé si los protocolos lo tienen, si tuve 3 intentos fallidos de inserción de la máscara, si el paciente presentó alguna regurgitación no evidente o algo, migramos, el protocolo establece que se migra a intubación endotraqueal. Entonces eso también es como para aclarar, no sé si para la publicación se las mejora. El otro punto es, ustedes mostraron un flujograma, pero como un flujograma de procedimientos del estudio. Aunque el flujograma de pacientes es una condición sine qua non en los ensayos clínicos, también en la mayoría de publicaciones, así sea de trabajos descriptivos, es bueno, es interesante uno ver el flujograma de pacientes porque ustedes tienen unos criterios también de inclusión y exclusión, mirar cuántos valoraron para elegibilidad, cuántos pacientes de esos salieron porque no cumplían los requisitos y finalmente cuántos pacientes ingresaron al estudio en el periodo que ustedes establecieron para estudiar la serie de casos. Y por último, que es más a manera de pregunta, es si el trabajo ya si lo presentaron al Congreso de Anestesiología, si va o si ya lo presentaron a una publicación, porque igual yo creo que la idea es que, y la meta en general que nos pide el Instituto de Investigaciones, es que cuando los residentes terminen su publicación, ojalá al menos haya una promesa de publicación del estudio. Así no esté publicado, pero que sí ya vaya en ese proceso y haya una promesa. Bueno, muchas gracias, doctor. Cuanto al primer punto, pues de los intentos y el uso fallido pues de la máscara laríngea, no quedó como tal en el protocolo determinar el número de intentos o qué condición definir, pues para decir que hubo falla en eso y que íbamos a cambiar la técnica a una intubación. Eso se deja ver a discreción del anestesiólogo cuando él consideraba que no podía realizarla, pues que no fue posible emplear la máscara y que tuvo que cambiar a la técnica de intubación, que en los 60 pacientes incluidos en el análisis, en ninguno pues hubo dificultad en el abordaje de la vía aérea con el dispositivo supraglótico. En cuanto a lo del flujograma, pues también allí manifestamos pues hubo la dificultad en hacer el seguimiento y tener toda la lista de los pacientes elegibles y de cuáles por criterios de exclusión se decidieron no realizar.
Pero eso también va porque, como les mencionaba, la clínica es un centro de remisión y en donde el ingreso de los pacientes se hace de esa forma o por consulta. Entonces no se presentaron casos de pacientes que fueran programados para corrección por clipado, pues por craneotomía. En ese seguimiento pues que hicimos a los pacientes para ingresar al estudio, o sea, todos los pacientes que nosotros analizamos eran los que ya llegaban remitidos con ese diagnóstico del aneurisma y que eran programados para realizar el tratamiento con terapia endovascular, que es lo que se realiza pues en la clínica esa, como ya mencionamos. Entonces, sí conocemos esa limitante, pero entonces para aclararlo, que de todos los pacientes que pues consideramos elegibles se ingresaron porque todos tenían ese diagnóstico de terapia endovascular e iban pues de aneurisma cerebral programados para corrección con terapia endovascular. Sí. Bueno, y en cuanto a lo de la publicación, perdón, pues sí, ya luego de recibir las respectivas correcciones y sugerencias dadas por los evaluadores y por los asesores, ya el trabajo pues se envió primero se realizó el proceso de traducción al inglés y con pues la ayuda de un anestesiólogo pues, amigo del doctor Gómez, quien trabaja en Estados Unidos en una clínica en Ohio, se va a enviar a ver si se puede publicar en una revista pues de habla inglés. Entonces estamos en ese proceso, se está evaluando pues esa posibilidad y pues no lo enviamos al Congreso por evitar pues que hubiese o a otra revista para evitar pues que posibilidad de doble publicación o cualquier problema al respecto. Entonces estamos esperando eso. Yo quiero tocar algunos puntos que hablaron tanto los jurados como la gente que ha intervenido. Primero, mi nombre es Fabián Casas, anestesiólogo, fui parte del asesor metodológico del trabajo de ese trabajo presentado. Yo creo que tenemos que centrar en algo claro. Esto es una serie de casos de un anestesiólogo con mucha experiencia en un centro especializado. Nosotros no podemos esperar, ¿sí?, que de un momento a otro, cuando se ha probado una técnica como es el uso de un dispositivo supraglótico, una monitoría no invasiva, de buenas a primeras, digamos, no, en vista de que vamos a hacerle un estudio, vamos a cambiar todo, ¿sí? Eso es lo que se pretende si fuéramos a hacer un estudio controlado, si fuéramos a hacer un experimento. En este caso, que estamos haciendo una serie de casos de un grupo altamente experimentado, con una curva de aprendizaje, lo que estamos justamente recogiendo es los resultados basados en lo que tenemos para hacer la medición, que en este caso es monitoría no invasiva, de ese grupo. Si nosotros quisiéramos comparar y si quisiéramos extrapolar resultados a lo que posiblemente esperaríamos en una población diferente a la de EMSA y un anestesiólogo diferente, ¿sí?, ahí sí podríamos decir, no, hay que tener un instrumento muy calibrado, tenemos que tener, estoy completamente de acuerdo, si esto fuera un ensayo clínico o inclusive un estudio de cohorte en donde mi evaluación fuera hemodinámica, me tengo que ir por una monitoría invasiva. O sea, si mi dato, que es estabilidad hemodinámica, datos, me tengo que ir porque es el mejor instrumento. Pero como no es el caso, lo podemos, en mi concepto, se puede tolerar y se puede decir, si es un centro que sabe cómo hacer esto, es un centro que hace procedimientos rápidos y que ha evaluado sus desenlaces basado en esto, se puede. ¿Sí? Obviamente con la salvedad, y eso es claro, es un centro, es un anestesiólogo con experiencia. Posiblemente, si cogemos todos los anestesiólogos que hacen este tipo de procedimientos, el 95% diría tubo y monitoría invasiva, eso es claro, ¿sí? Pero si usted coge a los más experimentados, creo que la tendencia va por ese lado, ¿sí? Que máscara de laringe clásica versus de segunda generación, también considero que, si bien se puede resaltar en el estudio, es una discusión que no tiene mayor impacto. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos de entrada descalificar la máscara de laringe clásica. Una máscara que ha servido, sigue sirviendo para la gran mayoría de los procedimientos que estamos migrando hacia dispositivos de segunda generación, es cierto, pero no hay ningún estudio que me haya mostrado, ¿sí? Como le dijo el doctor Elmer, que entonces porque lleva poco en máscara laringea se hizo mal, aumenté el riesgo de broncoaspiración. No, si bien es cierto de que mejore en algo la seguridad,
pero es como yo decirle, venga, sáqueme todas las máscaras laríngeas del hospital X porque son inseguras. Eso no tiene sentido, ¿sí? Sobre todo cuando tiene una argumentación y un estudio altamente probado que son altamente eficientes. Lidocaína como atenuante de la respuesta simpática tampoco tiene mayor, porque si fuera así, tan cierta el control de la respuesta simpática con lidocaína, pues entonces intubamos los pacientes y le dejamos la respuesta hemodinámica a la lidocaína, lo cual tampoco es cierto y eso se ha evidenciado en la literatura. La lidocaína no genera mayor cambio en la respuesta simpática en un paciente cuando se introduce un dispositivo o supraglótico o máscara laríngea. Es cierto, los números de intentos de éxito, sobre todo si yo fuera a evaluar la tasa de éxito de la máscara laríngea, si ese fuera mi objetivo. No lo fue, que se pudo haber hecho, posiblemente. Mire que el cambio del dispositivo estaba supeditado a que el anestesiólogo definiera si se iba o no. De nuevo, vuelvo a mi argumento inicial. Estamos evaluando la experiencia de un anestesiólogo con alta experiencia. Publicación. El estudio ya se encuentra en proceso de publicación. De hecho, ya se hicieron los contactos con un grupo en Ohio que está muy interesado. ¿Y por qué interesado? Esta es la serie de casos más grande en este momento del mundo con este tipo de dispositivos. La más grande del mundo. Y eso generó interés por parte de un grupo de la Universidad de Ohio para en conjunto hacer una publicación al respecto, lo que nos va a llevar a que la publicación se haga en una revista de habla inglesa, como lo dijo Amé. No sé, el profe, démosle pronto la oportunidad al doctor. Yo quiero, Amelia y Ángela, plantear lo siguiente. Esta es una tesis que los lleva a ustedes al título de anestesiólogos. Y las críticas y análisis que estamos haciendo buscan mejorar las posibles limitaciones y debilidades que pudiera tener el trabajo. Y Fabián me da la respuesta a lo que yo quiero que contenga en forma contundente la publicación de este trabajo. Si yo hago la analogía, trato de comparar cuántas series de casos hay de cricotiroidotomía de emergencia como manejo de la vía aérea ante una pérdida total de la vía aérea en el mundo, les tengo que decir que lo que hay en la literatura son series de casos. Y que hace poquitico salió un análisis de casos de 20 años de dos anestesiólogos que trabajaron toda la vida en el mismo centro y que hace muchos años definieron que la técnica que iban a utilizar era una determinada, ¿cierto? Porque reproducir eso es prácticamente imposible. Entonces, en mi concepto, ¿qué tiene que tener la publicación? En forma contundente decir que un profesor universitario, un profesor con alta experiencia y formación en neuroanestesia, realiza la siguiente forma de trabajo en un sitio igualmente altamente especializado. Eso solo es contundente frente a la literatura y los otros planteamientos que se están haciendo simplemente pierden peso, pero los tenemos que dejar claros. O sea, lo que yo quiero decir es, hombre, no argumentemos que por pobreza no utilizamos la máscara laríngea clásica. No, perdónenme, la utilizamos. Y Olga me hacía aquí una seña, la profesora Olga. ¿Por qué? Ahí estamos en el proceso de publicación de una serie de casos prospectiva de 362 pacientes sometidos a cirugía laparoscópica ginecológica, evaluando la regurgitación y aspiración con máscara gastrolaríngea. Y ahí es donde yo me da el elemento para decir, con respecto a lo que hay publicado, que es menor el número de casos, de que yo puedo utilizar máscaras laríngeas clásicas en estos pacientes seleccionados claramente con unos criterios de exclusión muy claros, en los cuales yo estoy diciendo de antemano, mire, es que yo aquí no estoy ante un paciente con estómago lleno y puedo utilizar esta técnica, ¿cierto? Entonces, como ya está el proceso de publicación, que seamos contundentes, es la experiencia de un grupo, es la experiencia de un neuroanestesiólogo en el cual ha demostrado que sin monitoría invasiva y con máscara laríngea clásica, es decir, menos intervencionismo, tiene unos resultados pacientes exitosos. Lo otro simplemente es, si bien no era el objeto de estudio, número de intentos, hombre, yo sí creo que un estudio
de esta magnitud, de 60 pacientes, porque uno no recoge 60 pacientes de neuro para terapia endovascular todos los días, sí vale la pena dejarlo muy claro. Hombre, como era una persona con experiencia, en el primer intento el porcentaje de éxito fue el 99%, pero puede haber pensado eso, y eso me llevó a esto. Eso, plantado en el estudio, le quita las posibles debilidades que nos pueden hacer otros que leen críticamente y buscando el impacto que queremos que tengan esto, porque esto, trabajándolo en conjunto con el grupo que describen de Ohio, que trabaja también la parte de neuroanestesia, etcétera, pues se vuelve contundente y puede cambiar la percepción y el manejo de esos pacientes de neurocirugía que están mitificados, es decir, pareciera que un paciente con aneurisma tiene que llevar de todo y que se van a complicar todo, y resulta que no, que se benefician precisamente de tener menos invasión. Estamos dando como aportes para mejorar esa publicación. Vuelvo y digo, o sea, el estudio está muy bueno, muy interesante, y como dijo Fabián, es el mayor número de pacientes en todo el mundo reportado, va a ser. Pero ahí quiero llamar la atención en esto, y es que la riqueza de la investigación y de la ciencia es que las cosas se puedan reproducir en diversas partes del mundo a medida que uno va generando conocimiento. Entonces, es claro que se resalta que es la experiencia particular de un grupo, pero a mí me sigue pareciendo muy importante que sean muy claros en lo del instrumento de medición y todo, porque la idea es que otra persona en otra parte del mundo que quiera reproducir esos hallazgos tenga muy claro cómo fue que se hizo en general todo el procedimiento, para poder que la ciencia siga avanzando y luego se pase a un ensayo clínico y se hagan más estudios. Entonces, si yo no digo, dejo escondido como la parte de la medición del desenlace precisamente del principal, entonces en otra parte cómo se va a reproducir, ¿cierto? Entonces es eso, que sean como muy claros a la hora de definir el instrumento de medición, que es el que da el desenlace principal del estudio. Bueno, muchas gracias. Pues primero quiero felicitar a los doctores por su excelente presentación y por el trabajo que hicieron. Realmente fueron 2 años en la clínica ENSA con estos pacientes. Desafortunadamente, con la ley 100 y cuando decidimos hacer el caso, bajó el número de pacientes, porque la realidad es que nosotros estamos haciendo un promedio de 120 pacientes por año, y aquí en 2 años logramos recoger 60. Y en este momento pues podríamos tener por lo menos 600 pacientes desde que yo empecé con esta idea de hacer esa técnica anestésica. También le agradezco a los doctores Ricardo, a Mario, a la doctora Olga y al doctor Fabián, pues me parece que los aportes son muy valiosos, y definitivamente hay que resaltar de que cuando uno tiene una idea, pues la idea es tratar de plasmarla y si es posible publicarla, porque nosotros muchas veces nos quedamos corticos con la experiencia que tenemos. En una oportunidad hubo aquí un congreso de neuroanestesia y estaba el doctor Adrián Gell, que es editor de la revista Anesthesiology, y él preguntó que quién usaba línea arterial en las terapias endovasculares. Y claro, todo el mundo inmediatamente alzó la mano porque eso es lo que está en la literatura. Sin embargo, él dijo que en la Universidad de la UCLA, en la Universidad de California, la línea arterial no iba más, solo exceptos, pues solo en casos en los cuales pues podía definitivamente pacientes beneficiar. ¿Por qué? Porque esos pacientes, así como los neurocirujanos están haciendo una práctica menos invasiva por vía endovascular, también han disminuido los tiempos quirúrgicos. Por ahí en uno de los reportes de caso, un paciente que demoró 15 minutos, que yo me supongo que es un aneurisma de la punta de la basilar, en la cual hay un lema que se dice que el aneurisma de la punta de la basilar es muy lejano para el neurocirujano y muy cercano para el neuroradiólogo. Es decir, él llega muy fácilmente y lo puede excluir. Entonces, muchas veces nos demoramos cogiendo una línea arterial hasta 30 minutos y el procedimiento en realidad puede demorar ese mismo tiempo. Además, hay otro factor. Coger una línea arterial en un paciente de estos también puede hacer que el paciente se sienta ansioso, se le suba la presión y se puede romper el aneurisma. Entonces, por eso nosotros hemos pensado de que esto puede ser una técnica muy adecuada. Muchas gracias.